¿Será que Dios permitió el cambio del día de reposo del sábado hacia el domingo? Si quieres saber la respuesta, quédate hasta el final de este video. Hola amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este canal Campeones de la Verdad. Mi nombre es Jorge y en esta ocasión vamos a estudiar otro tema que es bastante controversial, porque muchas personas afirman de que Jesús en el Nuevo Testamento hizo el cambio del día de reposo del sábado hacia el domingo. Y dicen porque dan muchas razones, pero una de ellas es porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Vamos a ver si esto en realidad lo enseña la Biblia. Déjenme decirle que en la Biblia solamente encontramos 8 versículos que mencionan el domingo y hace referencia al domingo como primer día de la semana, ya que en los tiempos bíblicos los días no tenían nombre, solamente el sábado se le llamaba el Shabbat. Los primeros 5 versículos que hablan acerca del domingo o el primer día de la semana solamente se los voy a poner en pantalla porque está dando nada más un relato histórico. Cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús y encontraron la piedra removida. Ahí ustedes podrán ver en pantalla estos versículos. Me voy a enfocar en los últimos 3 que las personas utilizan para decir de que Jesús cambió el día de reposo del sábado hacia el domingo. El primer versículo lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20 y el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Si pudieran notar, en este versículo está diciendo que el primer día de la semana estaban reunidos. Pero la pregunta es, ¿por qué ellos estaban reunidos? Dice que estaban reunidos con las puertas cerradas porque tenían miedo. Tenían miedo porque acababan de matar a su maestro, a Jesucristo. Por eso cuando Jesús llegó, les dijo: paz a vosotros. Este versículo no enseña para nada de que el cambio del día de reposo fue hecho hacia el domingo. Y tampoco está diciendo que ellos estaban celebrando un culto en día domingo y no estaban reunidos por ese motivo tampoco. La otra cita que utilizan para decir que ocurrió este cambio se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20 y el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí encontramos este otro versículo que aparentemente está diciendo de que estaban celebrando la Santa Cena en el día domingo. Para empezar, vamos a ver qué día en realidad ellos estaban reunidos. En la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 5, dice lo siguiente: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En la Biblia y en los tiempos de Pablo, los días se guardaban de puesta de sol a puesta de sol. Como el libro de Génesis dice que primero, cuando Dios hizo la creación, primero vino la parte oscura y luego la parte clara. En el Levíticos capítulo 23, versículo 32, los judíos guardaban el sábado de puesta de sol a puesta de sol, porque ellos creían que cuando el sol se ocultaba, el día cambiaba. Asimismo, dice que estaban aquí reunidos el primer día de la semana, pero algunos piensan que ellos estuvieron todo el domingo por la mañana reunidos, es decir, cuando la parte clara estaba ocurriendo del día, y les agarró hasta la medianoche y Pablo se fue un lunes por la mañana. En realidad, ellos estuvieron reunidos todo el sábado y luego dice que estuvieron reunidos hasta la medianoche del domingo, es decir, la parte clara del sábado terminó y vino el día domingo cuando el sol se ocultó y ese fue el sábado por la noche, es decir, el primer día de la semana a medianoche. La Nueva Biblia Inglesa lo traduce de la siguiente manera: el sábado por la noche, en nuestra asamblea para partir el pan, Pablo, que iba a partir el día siguiente, se dirigió a ellos.
y siguió hablando hasta la medianoche. Aquí dice que estuvieron reunidos el sábado por la noche, porque se entendía de que primero venía la parte oscura y luego venía la parte clara de un día. Además, las personas también dicen, estaban celebrando la Santa Cena, porque ahí dice que estaban partiendo el pan. Déjenme decirles que esta frase, partir el pan, no siempre hacía referencia a la Santa Cena o a la Eucaristía como muchos afirman. Es una frase que utilizaban para decir que podían compartir también una comida. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 2 y el versículo 46 dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No siempre esta frase hace referencia a la Santa Cena, sino que también se utilizaba para tener una comida juntos. Ya que era la despedida de Pablo, entonces ellos tuvieron ese momento y Pablo salió al día siguiente, es decir, el domingo por la mañana, como nosotros le conocemos. Hay otro versículo también que las personas utilizan, que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Muchas personas dicen, ellos se reunían los domingos y ese mismo día, Pablo estaba diciendo que debían recogerse las ofrendas. Pero lo que Pablo estaba diciendo era de que cada uno guardara su ofrenda. Por ejemplo, en la versión Reina Valera del 2015 lo traduce de la siguiente manera: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Como ustedes notaron, en esta traducción dice que cada uno debía guardar la ofrenda, pero en su casa, no en la iglesia. Entonces, no es que ellos estaban reuniendo los domingos y estaban recogiendo ofrendas, sino que Pablo era un consejo que él daba, que cada uno guardara algo en su casa. Como ustedes notaron, estos versículos no enseñan que hay un tal cambio del sábado hacia el domingo como día de reposo. Pero la Biblia sí enseña que Pablo se reunía los sábados, y no solamente Pablo, sino los discípulos y los primeros cristianos. Voy a leer algunas citas para que ustedes puedan verlo. Hechos capítulo 13 y el versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Si ven, Pablo se reunía los sábados en la sinagoga. Tenemos también otra cita bíblica que la encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. Como ustedes pueden notar, aquí también enseña que se reunían el sábado. Pero hay otra cita que la podemos encontrar en Hechos 16:13. Dice: un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentábamos y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Si ustedes pueden notar acá, dice que salieron afuera para tener la oración. Esa era una costumbre que ellos tenían y lo hacían en sábado. Podemos leer muchos versículos donde habla de que el sábado todavía se estaba guardando en el Nuevo Testamento, aún después que Jesús ya había muerto y resucitado. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 10, dice que Juan tuvo una visión en el día del Señor, es decir, que él estaba aún guardando el sábado también. Jesús, cuando vino a esta tierra, su intención no era invalidar los mandamientos de Dios. Por eso él dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 17 lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Si ustedes pudieron notar, no hay un cambio en la Biblia acerca del día de reposo. Es más, en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículos 22 y 23, dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva aún se seguirá guardando el sábado, porque el sábado es eterno, la ley de Dios es eterna, y Jesús lo dijo aquí, que no había venido a abrogar la ley y los profetas. El mensaje para nosotros es que aprendamos a obedecer a Dios y sus mandamientos. No debemos creer todo lo que las personas enseñan. Al final, cada uno puede tener su propia opinión, pero nosotros debemos hacer lo que la Biblia enseña. Te invito para que sigas estudiando la palabra de Dios y nos vemos hasta un próximo video.